Bueno, los sensores van a tener básicamente tres tipos de conexión distintas, según el tipo que sea. En general, cuando hablamos de sensores, hablamos de cualquier elemento que nosotros conectamos como entrada, ¿no? en nuestro sistema de control. Es decir, pulsadores entrarían también dentro de la gama de sensores, ¿no? Pero aquí, en este apartado de los apuntes, lo está tratando más desde el punto de vista de elementos conectados por la planta, más que los elementos de actuación del operario. Es en general cualquier dispositivo que coge una magnitud física de la instalación, una temperatura, una presión, no sé, una velocidad de movimiento de un móvil, una posición de una determinada parte de una máquina y la transforma en una señal eléctrica que nos viene bien para el sistema de control que yo tengo. Si estoy, por ejemplo, en un sistema cableado como el que estamos, lo que voy a necesitar normalmente es un contacto, una salida que tenga un contacto que me dé paso de corriente. Si estoy en un autómata, puede servirme un contacto que me ponga en tensión la entrada del autómata o puede ser también simplemente un dispositivo electrónico que me dé paso de corriente. ¿Vale? El caso es que va a transformar una magnitud la que sea en algo eléctrico que me sirva a mí para poder realizar el control. Los hay de dos tipos, digitales y analógicos. Digitales normalmente son de tipo binario, todo o nada. Un contacto, por ejemplo, es una señal de tipo binario, ¿no? Tiene solo dos estados, o está abierto o está cerrado, o conduce la electricidad o no la conduce. Y luego están los de tipo analógico, que esos me dan una señal continua en un determinado margen. Una señal continua no, me da una señal que puede tomar cualquier valor en un determinado margen. Si yo tengo, por ejemplo, una señal de 0 a 10 voltios, que es una de las dos señales normalizadas muy típicas en sensores analógicos, yo puedo tener, por ejemplo, 7,58 voltios en un momento dado. O puedo tener 3 voltios o el valor que sea, ¿no? Normalmente esas magnitudes pues, me van a permitir medir con mucha más precisión, ¿no? Imaginaos un sensor analógico de temperatura que me va a dar una temperatura concreta dentro de un determinado rango, comparado con un termostato que lo único que tiene es un contacto que a partir de cierta temperatura se abre, ¿no? Está cerrado y cuando se calienta se abre. Bueno, nosotros aquí principalmente vamos a tratar en esta parte de los que son de tipo digital. Cuando abordemos la parte del autómata, pues empezaremos a ver casos de detectores de tipo analógico. Pero de momento los que vamos a tratar nos van a dar señales de tipo digital. Es decir, o pasa corriente, no pasa corriente, me ponen en tensión, no me ponen en tensión, cierran el contacto o el contacto está abierto. Siempre dos estados muy diferentes. Bueno, los tres tipos principales que hay dentro de esos sensores, normalmente los de tipo digital, son los de 2 hilos, los de 3 hilos y los de 4 o 5 hilos. Los agrupamos en el mismo porque la diferencia entre el de 4 y el 5 es que tengan un contacto conmutado o sea un contacto normal, ¿no? Entonces, empezando por los de 2 hilos. Los de 2 hilos tienen un cable de alimentación y otro cable que sale a la carga. La carga va directamente conectada o bien al potencial positivo o el negativo si estamos en corriente continua o al neutro, ¿no? Si estamos en corriente alterna. Ahí tenéis los dos casos. Según cómo sea el tipo de sensor, me puede dar la salida valor alto o valor bajo. Por ejemplo, si yo lo tengo, creo que está dibujado por aquí. Si no lo dibujamos. Tengo un sensor a 2 hilos. Yo lo puedo conectar. El sensor. Y aquí la carga. Imaginaos que esto es el negativo y esto es el positivo. Es decir, aquí me daría salida a valor alto, ¿no? Cuando ponga positivo al relé, a este relé que le conecto aquí, este K1A, el relé se conecta. Pero puedo tener el otro caso también. Puedo tener que el relé vaya conectado aquí. Aquí tenga el sensor. Aquí tenga el negativo, aquí el positivo, y lo que me dé es una salida a valor bajo, me ponga negativo y en el momento que me pone aquí tensión, el relé funciona, ¿no? El relé queda conectado. ¿Vale? Esto para los de corriente continua, ¿vale? Los de corriente alterna no es el caso. Los de corriente continua sí que se puede conectar en ese lado. La gran pregunta, al menos la que yo me hice la primera vez que vi un sensor de estos, es un sensor que normalmente tienen electrónica dentro, pero lo estoy conectando igual que si fuese un contacto, un pulsador, ¿no? Yo lo estoy poniendo en serie
La pregunta es, ¿y cómo se alimenta la electrónica del sensor? Si él mismo está interrumpiendo el circuito, ¿no? Yo lo puedo ver de esta manera. Tengo el sensor, por ejemplo, este es el símbolo de un sensor inductivo. Dentro pienso que tiene como un contacto. Realmente los de 2 hilos no van a tener un contacto como tal. Bueno, puede haber alguno que lo tenga, pero no es lo habitual. ¿Cómo se alimenta el sensor? Bueno, el sensor se está alimentando continuamente por aquí. ¿Vale? Por aquí está haciendo pasar una corriente que os pone aquí ya que son microamperios o algún miliamperio, suficiente para que esto pueda funcionar. De hecho, cuando ponéis uno de estos sensores y conectáis un relé aquí de los que tienen un LED que te señaliza la activación, ese LED va a estar ligeramente encendido con el sensor apagado, con el sensor abierto, lo cual os está dando la pista que efectivamente está circulando corriente. Muy pequeña, no suficiente para que el relé se active, para que la bobina del relé funcione, pero sí para que pueda funcionar la electrónica interna de ese relé, que es de lo que se trata. ¿Vale? Bueno, estos son muy habituales, sobre todo por precio y porque son fáciles de instalar y me simplifican bastante los circuitos. Los hay multitensión, aquí os pone de continua alterna, los hay que pueden funcionar, que es muy habitual en estos sensores, de 24 voltios en corriente continua alterna hasta 240 voltios en alterna. Es decir, os vale para cualquier tensión, ¿no? Son los que se llaman multitensión. Veremos alguno aquí más adelante, en algún montaje vamos a trabajar con ellos para que los veáis. Los capacitivos lo mismo, aquí os está definiendo sensores en general. Esto es aplicable a inductivos, a capacitivos, a diferentes tipos de sensores. Luego tendría los de 3 hilos. Algo muy parecido a los anteriores, pero ahora tengo un tercer hilo que es el que me da la salida. Es decir, yo alimento directamente el positivo y el negativo, o la fase y el neutro si fuese de alterna, y tengo un tercer borne que es el que me da la salida, que en los de continua puede ser a valor bajo nuevamente o a valor alto. ¿Vale? Esto normalmente el propio sensor lo suelen traer serigrafiado muchas veces para tener certeza de cómo lo tengo que conectar. Y si no, pues os suele venir en el embalaje, suele venir siempre un esquema de cómo se conecta. ¿Vale? Porque en principio, si no me marca algún tipo de indicación, el borne que viene como salida, pues podría tener duda, ¿no? ¿Pongo el relé de salida entre el positivo y la salida o lo pongo entre el negativo y la salida? Sería la duda que podría tener. Entonces, en ese caso, nada, hay que mirar la documentación y ver si es de salida a valor bajo o salida a valor alto. Tiene que ver con el transistor que lleva dentro. Dentro lo que cierra el circuito es un transistor, no es un contacto, y esos transistores pueden ser de 2 tipos, NPN o PNP, según cómo estén construidos. Son una pieza de silicio que la dopan con impurezas más ricas en electrones o con falta de electrones, de ahí el N y el P. El N sería zonas con muchos electrones y P con pocos. Y según cómo lo construyan, pues es de un tipo o de otro. Los NPN lo que me dan es salida a valor bajo. Acordaros, la N delante del negativo me da salida negativa. Y los PNP, la P de positivo, me da salida positiva. Vale, es una manera de recordar. Si no tengo más datos que el tipo de sensor, si es NPN o PNP, bueno, si es NPN me da negativo y si es PNP me da positivo. Por lo tanto, tengo que conectar el otro extremo del relé al contrario. Tanto en los de 2 hilos como en los de 3 hilos, es obvio que la tensión de salida es lo mismo que la tensión de alimentación del sensor. Si estoy conectando a 24 voltios, el relé que yo le pongo para conectar tiene que ser un relé de 24 voltios. La tensión de salida es la misma que la de entrada. Estoy condenado a utilizar la misma tensión. Bueno, luego tengo los de 4 hilos. Los de 4 hilos hay un primer tipo que sería equivalente al de 5 hilos libre de potencial, que sería estos dos que tenéis arriba, el PNP y el NPN, que en esos la salida sigue siendo la misma que la entrada. ¿Vale? En esos la salida sigue siendo la misma tensión que la entrada. Lo que pasa es que tienen 2 salidas. Tienen una salida a valor alto y otra salida a valor bajo. ¿Vale? En general, la mayor parte de los sensores de 4 hilos son sensores con relé libre de potencial, que es lo que tenéis dibujado en el C y en el D. Es decir, tienen un contacto
completamente aislado de la alimentación del sensor, que yo soy libre de utilizarlo a la tensión que yo quiera. Normalmente vienen preparados para poder utilizarlos hasta 250 voltios en alterna, ¿vale? Aunque el sensor se alimente a 12 voltios o a 24 voltios en continuo, ¿vale? Me hace poder utilizar la salida para la tensión que yo quiera. Esos sensores se llaman sensores con salida libre de potencial. Estos son los más universales de todos. Estos me sirven en general para utilizar en cualquier situación. Simplemente alimentándolos a la tensión que necesitan, yo su salida la puedo utilizar como quiera. Me da bastante flexibilidad. Por ejemplo, si quiero interconectar circuitos, autómatas o un autómata con un variador o módulos de un sistema domótico de distintas tensiones y a lo mejor distintos fabricantes, muchas veces la manera de hacerlo es a través de salidas libres de potencial. Por ejemplo, las alarmas de incendio y las alarmas de seguridad normalmente vienen con una salida libre de potencial. Tú, si tienes un sistema domótico en una vivienda y quieres saber si saltó la alarma de intrusión a través del sistema domótico, tú puedes conectar tu sistema domótico a esa salida libre de potencial que te da la alarma, que te pone Prosegur o Securitas o quien sea. Con lo cual tú ya puedes tener esa notificación en tu sistema particular, ¿no? Puedes aprovechar. Eso es posible gracias a ese relé libre de potencial. Lo hacen así para que no haya ninguna posibilidad tampoco de que tú te comuniques con la alarma y que alguien entre a través de tu sistema domótico y, por así decirlo, te hackee la seguridad, ¿no?, de la vivienda. Lo más seguro, pues un contacto eléctrico libre de potencial y sin más. Y luego tengo el de 5 hilos, que es exactamente igual que este de aquí, con el relé libre de potencial, pero tiene salida NC y salida NO, ¿no? Normalmente cerrada y normalmente abierta. Tendría un contacto conmutado en el interior. Ese sería el sensor a 5 hilos. Pero bueno, que es un caso particular del de 4 hilos con salida libre de potencial. Un ejemplo del de 5 hilos, por ejemplo, pues es la célula que vamos a utilizar aquí para la práctica 11, me parece que es algo como eso de ahí. Vale, 2 bornes de alimentación. En este caso, la alimentación es a 230 voltios en alterna. Aquí meteríamos la línea y aquí meteríamos el neutro, en el marrón y en el azul. Y luego tiene un contacto libre de potencial que yo puedo conectar con lo que quiera. Estas son las típicas de instalación en garajes, suelen ser así. Vale. Este es un caso de sensor a 5 hilos, con relé libre de potencial. Tipos de sensores particulares, ya por ver algún tipo de los que podéis encontrar por ahí. Son innumerables, ¿eh? Hay muchos más tipos de sensores, lógicamente, que los que tenéis aquí en los apuntes. Hay, digamos, o he escogido 3 quizás de los más representativos. Junto con los interruptores de posición, los vais a encontrar en cualquier instalación seguro. Bueno, los presostatos, en procesos industriales los presostatos se utilizan mucho, en cuanto tenga fluidos que tenga que controlar presiones, en instalaciones de bombeo, hay un montón de sitios donde aparecen esos sensores. Os dice ahí algunas aplicaciones, ¿no? Puesta en marcha de compresores, asegurarse la circulación de lubricantes o de un refrigerador en un proceso, en una máquina, limitar la presión de ciertas máquinas, detener el funcionamiento de una máquina en caso de baja presión. Normalmente el principio de funcionamiento suelen ser de membrana, que es un principio de funcionamiento bastante sencillo. Una membrana, que es la que está en contacto con el fluido por un lado. Esa membrana tiene en el lado contrario un muelle antagonista que le está haciendo fuerza en sentido contrario. Cuando la fuerza que ejerce el fluido supera la del muelle, la membrana se mueve y actúa sobre unos contactos, ¿no? Sistema muy sencillo. Recordad que, bueno, la presión es la fuerza partido de la superficie, con lo cual hay una proporcionalidad entre la presión y la fuerza que hace el fluido sobre la membrana. Otro tipo que se ve mucho, los inductivos. Estos hay que tener mucho cuidado en no confundirlos con los capacitivos porque exteriormente son idénticos.
Tienen además en varios diámetros, pero suelen ser un cilindro roscado en toda su longitud o en casi toda su longitud, con esas dos tuercas que tiene ambos lados, que es lo que sirven para regular, ajustarlo en la distancia de detección, en la máquina donde se instale, y la verdad que son prácticamente iguales. Los fabricantes muchas veces tienen el detalle de en esta última banda que tenéis aquí, en la parte trasera donde entra el cable, poneros a veces una etiqueta con una leyenda, que si tenéis buena vista, pues sois capaces de leerlo, y os pondrá el tipo, os pondrá seguramente el símbolo de inductivo, de capacitivo, y os indica a veces cuando son de diámetro más grande que tiene más espacio, pues incluso os pone a veces hasta el esquema de conexión. Esto es una manera que tenemos alternativa a los interruptores de posición de medir la posición de, en este caso, de un material que sea ferromagnético. Pero bueno, hay muchos materiales de ese tipo en la industria porque los aceros son ferromagnéticos. Es decir, para detectar que una parte de acero de la máquina se aproxima, pues un sensor inductivo es muy adecuado. Se adaptan especialmente a ambientes de todo tipo, húmedos, corrosivos, no le afectan los depósitos de polvo, si hay depósitos de polvo, la suciedad, con lo cual, para un ambiente industrial está bastante bien. Tienen un rango de detección muy pequeño, lo que detectan es la proximidad del objeto, ¿no? En cuanto se aproxima un objeto que tenga un material ferromagnético, en suficiente cantidad, pues dan una detección. Ahí tenéis algunos tipos. Estos son esquemas sacados de catálogo de las distancias de detección, como es un poco la zona en la que va detectando. ¿Vale? Siempre son distancias cortas. Estamos normalmente en distancias centímetro, por ahí, centímetro y por debajo. Bueno, también depende de lo que le ponga, ¿no? Siempre si es más grande la masa de acero que le pongo delante, pues la va a detectar a más distancia. Bueno, se basa el funcionamiento en que en el interior tiene una bobina y el campo magnético que está generando esa bobina, cuando yo pongo cerca un material de tipo ferromagnético, se ve alterado, ¿no? Se ve distorsionado. Se produce un fenómeno transitorio, una reacción que tiene la bobina para intentar mantener la intensidad constante. Lo que os decía un día, ¿no? Que la intensidad en las bobinas viene a ser como la tensión en los condensadores, tiene cierta inercia. Pasa un tiempo antes de que la intensidad se estabilice al nuevo valor que yo le quiero poner en esa bobina. ¿Cómo lo hace la bobina? Pues lo que hace la bobina es reaccionar con una pequeña sobretensión para intentar mantener la intensidad en el rango en el que lo tenía con anterioridad. Es un fenómeno transitorio, porque dura milésimas de segundo. O sea, que hay como un detector de metal. Sí, básicamente es un detector de metales. Sí, yo vi uno, pero no sé si era así. O sea, no lo llevo a ver. El principio es el mismo, sí. La manera de detectar un metal normalmente es a través del campo magnético. Bueno, luego hay un número no muy grande de metales que no puedes detectar con ese tipo de sensores porque no son ferromagnéticos. Pero en este caso aprovecha ese magnetismo. Al distorsionar el campo magnético, hay una pequeña reacción en la bobina que la electrónica que tiene dentro del sensor es capaz de amplificar y de traducir en una activación. Bueno, muy útiles porque al no hacer contacto no implican desgaste de un final de carrera que estás continuamente presionándolo. Sabes que tiene un número de maniobras, serán millones, pero limitado, a partir del cual el final de carrera te va a romper. Primero te fallará el contacto abierto y poco después te empezará a fallar también el contacto cerrado. Los abiertos siempre rompen antes que los cerrados, porque tienen un mayor recorrido. El muelle se desgasta, bueno, todo lo que sea mecánico al final va a tener un desgaste. Aquí, como no hay contacto, no existe ese desgaste, es una de sus ventajas también. Ahí tenéis un poco del diagrama de cómo son las bobinas y el imán que llevan dentro. Trabajan a alta frecuencia, entre 100 y 600 kHz. Los tipos, pues los que comentamos con anterioridad, los más típicos a 2 y a 3 hilos. Aquí es más raro encontrar uno que tenga salida libre de potencial. Normalmente son a 2 o a 3. Los hay de 24 voltios en alternada continua, los hay de corriente para corriente alterna continua a 240 y los hay que tienen todo el rango de tensiones intermedio. Te sirven para cualquier tensión. Bueno, máximo de
de conexiones que se pueden hacer y cómo se tienen que asociar. Por ejemplo, para dos en asociación serie y en asociación paralela, os pone aquí cómo deberían de conectarse. Estos serían de 2 hilos, concretamente. Vale. Normalmente más de 2 en serie no van a funcionar bien si los ponéis. Bueno, esto es los dos tipos de conexión, ¿no? A valor alto, valor bajo que vimos antes también. ¿Cómo no deberíamos de conectarlos? ¿Cómo no deberíamos? Bueno, otro tipo que es muy parecido, o algunos de los modelos son muy parecidos, que son los de tipo capacitivo. ¿Qué pasa con todos esos materiales que no son ferromagnéticos? Bueno, tenemos otro tipo de sensor que me detecta la mayor parte de ellos, que son los detectores capacitivos. Los detectores capacitivos tienen un principio de funcionamiento completamente distinto. Estos juegan con el efecto condensador. Tienen una plaquita ahí que se va a cargar de electrones cuando consigo formar un condensador con lo que tiene enfrente. Es el mismo principio de funcionamiento que un condensador. ¿Qué nos detectan? Pues me sirven sobre todo para líquidos y graneles sólidos, es donde se utilizan. Se utilizan mucho en depósitos. Ponen en el depósito una pequeña ventanita suficientemente fina para la distancia de detección y me permite, por ejemplo, pues detectarnos en un silo de cereal, en un depósito de azúcar, de harinas, ¿vale? Lo que se usa papel, por ejemplo. Os funciona también con piezas metálicas, cubre un montón de materiales. Los metales que no son ferromagnéticos los podéis detectar con este tipo de sensores. Los hay también en forma de sonda, como este que tenéis aquí, para depósitos que directamente se meten en el interior. Ahí tenéis un ejemplo, ¿no? Que son incluso, vienen preparados para poder utilizarlo en atmósferas X, ¿no? En ambientes explosivos y demás. Otro tipo de los que seleccioné aquí para los apuntes, los fotoeléctricos, también muy utilizados. Fotoeléctricos se utilizan mucho en aplicaciones de seguridad como barrera para la entrada de personas. Me sirven para detectar también partes móviles de máquinas que pasan por un determinado punto, detectar materiales en un proceso de fabricación, la altura, por ejemplo, de un determinado material también se puede detectar. Se basan en dos partes, digamos, que tienen. Lo que tienen es un diodo emisor de luz y un fototransistor sensible a la luz. Entonces, cuando yo interrumpo algo en ese haz que va del diodo al transistor, es cuando tengo ahí algún tipo de detección. Vale. Cuando interrumpo el haz aquí en medio, este detecta o deja de detectar porque tengo de los dos tipos, ¿no? Los hay que cuando está en esta situación sin nada por el medio, me están dando salida, me dejan pasar la corriente. Fijaos que tenéis aquí la entrada y la salida, pasaría corriente, y los hay al revés, que cuando yo meto algo aquí en medio, interrumpo el haz, es cuando me dan corriente en la salida. Vale, también los hay PNP, NPN, es exactamente lo mismo. Aquí los tenemos de los dos tipos para hacer la práctica 11, entonces lo que hay que hacer es, antes de hacer la práctica, probarlo. Pongo el polímetro en el contacto y miro a ver si cuando no hay nada en medio del haz, la célula está en reposo o está activada, porque las hay que funcionan de manera totalmente contraria. Este sería el principio de funcionamiento de una que le llamamos de barrera. Cuando yo pongo los dos elementos en el mismo componente, es decir, utilizo un mismo componente para los dos, pongo aquí, por ejemplo, el fototransistor, el fotodiodo, mejor dicho, y el fototransistor en el mismo componente, lo que utilizo normalmente es aquí un reflector, ¿no? Lo que hago es lanzar la luz contra un reflector, la luz viene rebotada
y pega ahí en el fototransistor y detecta. Estos son los que se llaman de tipo reflex, por el tema de que llevan un reflector. Vale, reflector no puede ser cualquier cosa, en principio tiene que ser pues un reflector muy parecido a los reflectantes que se utilizan en las bicicletas, en las motos, en las luminarias de los coches. ¿Vale? Tiene que devolverle además el rayo con suficiente nitidez y bien orientado para que te dé la detección. Esta es la típica que se utiliza en los garajes, esta es la que vamos a utilizar nosotros. Lo mismo de antes, ¿no? Si meto algo y el haz no retorna del reflector, es cuando me va a dar la detección, cuando detecta que hay algo en medio. ¿Vale? Sirve para detectar objetos que cortan la célula, en este caso. Estos son los dos tipos principales. ¿Vale? Hay un tercer tipo que os pone por aquí, que son los de proximidad. Bueno, dentro del reflex hay uno que es el reflex polarizado, que ahí lo que mandamos es la luz filtrada, ¿no? Cuando polarizamos la luz, lo que hacemos es que tenga que ir toda en la misma dirección. Se le pone una rejilla que anula los rayos luminosos que no van en la dirección que yo quiero que vayan y los rayos van en una única dirección. Se consigue con unos filtros ópticos. Sirve para evitar falsos disparos y demás. Cuando tengo combinación, por ejemplo, de varias células muy próximas, para evitar que una me haga disparar la otra, se polarizan con ángulos distintos. Entonces la luz polarizada de una célula no es capaz de activar la que tiene al lado, aunque las ponga incluso juntas, ¿vale? Una pegada con otra. ¿Queréis detectar algo que está muy próximo? Una célula reflex normal no sirve porque el haz de una, si además hay distancia, el haz de luz siempre abre, va abriendo, os va a dar detección una y otra, ¿no? En la misma. ¿Cómo lo hago? Pues polarizo una en un sentido y otra en sentido perpendicular, de tal manera que los rayos de luz de una de ellas, la otra no es capaz de detectarlos y viceversa. Es la manera, las que se utilizan, pues cuando tengo, no sé, imaginaros una cinta transportadora, una línea de producción, que quiero detectar que por aquí en medio pasan objetos y a lo mejor pasan en las dos direcciones, ¿vale? Y tengo dos células aquí pegadas, con sus reflectores aquí enfrente. Si yo interrumpo el haz de una y no están polarizadas, aquí va a tener rebote de las de la otra porque están pegadas, le va a llegar la luz que rebota de la otra, ¿vale? Cuando solo hay interrumpida una. Entonces, si quiero afinar y saber si está una, si está la otra, imaginaos que quiero distinguir un objeto, quiero distinguir si pasa en este sentido o en este sentido. ¿Cómo lo distingo? Con dos células. Bueno, si pasa en el primer sentido, en el sentido que podemos llamar 1, esta es la célula A y esta es la célula B, las señales lo que van a hacer es algo como esto, ¿no? Interrumpe la A y un poquito después interrumpe la B, ¿no? Si yo represento la señal que me dan las dos células, sería algo así. Si en cambio pasa en el otro sentido, estaría al revés. Lo que tendría sería que primero me detecta la B y un poco después me detecta la A. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Que si no están polarizadas, me van a dar realmente detección las dos. Hasta que no interrumpa las dos, yo voy a tener señal en las dos. Me van a ir las dos a la vez. Entonces lo que se hace es polarizarlas para que la luz que emite esta no pueda detectarla a la otra. Y viceversa. La luz que emite A solo la puede detectar A. Si alguien tiene, digo como experimento, para tener una idea de lo que es la polarización de la luz, tenéis unas gafas de estas que son polarizadas y las ponéis delante del monitor del ordenador. Los monitores del ordenador tienen dentro una lámina que os polariza la luz, de tal manera que habrá un ángulo en el que giréis las gafas que os queden en negro, que no se ve el monitor directamente. Cuando alineáis la polarización de las gafas con el sentido perpendicular al polarizador que tenéis en la pantalla, la luz no pasa, no os llega luz de la pantalla, queda completamente en negro. Y luego estas, el último tipo, las de proximidad, que son bastante útiles. Estas son las que no necesitan reflector. Funcionan por luz reflejada, tienen igual que una reflex el emisor y el receptor en el mismo, pero no necesitan de reflector. Estas lo que detectan es la luz que reflejan los objetos, normalmente.
Es decir, si yo le pongo algo suficientemente cerca, que refleje mínimamente la luz, la célula va a ser capaz de detectarlo. Mientras que si no le llega ningún tipo de reflejo, es que no tengo ningún objeto en la proximidad. La que tenemos, por ejemplo, en la barrera del col es de ese tipo. Si os fijáis en la célula que tiene, no va a tener, vais a ver que enfrente no hay ningún tipo de reflector. Es porque es de este tipo, de proximidad. Se llaman también de difuso. En estas células lo que está es la señal del fototransistor muchísimo más amplificada por la electrónica de dentro, es decir, que amplifica muchísimo la señal, de tal manera que aunque la luz llegue reflejada en cualquier dirección, es capaz de darte una detección. Tienen sus limitaciones. Hay ciertos colores, objetos que no reflejen prácticamente la luz, no van a ser capaces de detectarlos estas células. Por ejemplo, ahí en el colegio, si entráis con un coche negro mate, pues pasar rápido porque igual os pega. Esto es bastante útil en procesos industriales donde no tengo posibilidad de poner un reflector, donde no tengo un segundo plano, o no tengo posibilidad de poner una barrera, ¿no?, en el otro extremo. Bueno, y aquí tenéis más o menos un esquema de los diferentes tipos. Cómo hace la detección, la forma que tiene el haz o la zona de detección. Los mejores, digamos, si quieres asegurar una buena detección, son los de barrera, los que tienen emisor y receptor. Son los que te van a permitir además distancias más grandes. Vale. ¿Cuál era el que ponía para humos encima de las naves? Eso es lo que te miden, es la opacidad, pero es un principio parecido, sí. Según la opacidad del humo, va a ser capaz de atravesar el haz o no. Yo creo que hoy en día todos los que son de incendios llevan ese principio. Porque antes había unos que llevaban no sé qué compuesto que era radiactivo, que por normativa se eliminaron todos, y ahora todos son, ¿cómo lo llaman?, un detector de opaco, de opacidad o algo así. Pero son bastante sensibles también, en cuanto le metes un poco el aire no está muy limpio, te dan detección. Hay ambientes donde no se pueden utilizar, según, vamos, en zonas donde tengas un proceso que te enturbe algo el aire, ya sea por polvo, sea por humos, no puedes usar ese. Nada, tenéis ahí, está sacado tal cual del catálogo con todas las combinaciones, las áreas de detección. Bueno, vamos a dejarlo hoy aquí y pasamos a. El próximo día, el miércoles, veremos lo que nos queda. Veremos el tema de seguridad de máquinas, esto de aquí. El marcado de bornes, que nada, es muy sencillo, diferentes opciones que tenemos. Y veremos la parte final del motor, el principio de funcionamiento del motor trifásico de corriente alterna. El viernes de la semana que viene, no, el siguiente día, que es el miércoles de esta semana, no de la siguiente, haremos el control. ¿Vale? Es decir, del miércoles que viene en 8 días.